Buenas noches, mi nombre es Eduardo Antonio Revueltas Guerrero, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la 21004743, el nombre del reto es la jurisprudencia, el nombre del módulo es Juicio de Amparo 1 de la licenciatura en Derecho. El nombre del asesor es Maestro Daniel Humberto Díaz Aguirre, fecha de elaboración 12 de julio del 2022. En estos retos se nos pide que se responda de forma coherente y argumentada los siguientes planteamientos. 1. Respecto al caso número 1, se nos pide que señalemos qué método de integración se utilizó para la creación de la jurisprudencia, haciendo referencia a la tesis primera diagonal J 102-2011 de la primera sala. Esta tesis se refiere facultad de atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercer a efecto de integración jurisprudencial sobre el problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. El método que se utilizó fue el de jurisprudencia por reiteración, esto de conformidad al artículo 224 de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente. La jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. En este caso, al final de la tesis de referencia, se pueden observar las 5 sentencias que se utilizaron para la integración de la jurisprudencia. Respecto al caso número 2, identifique cuáles fueron los razonamientos para que la jurisprudencia primera diagonal J 93-2013, décima época, fuera sustituida por la jurisprudencia primera diagonal J 78-2018, décima época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El razonamiento fue que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97-2013, de la cual derivó la jurisprudencia primero diagonal J 93-2013, décima época, interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Aunado a esto, la primera sala estima necesario interrumpir este criterio jurisprudencial porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial y de la lectura sistemática de la fracción primera y segunda del artículo mencionado. Se advierte que la citación a la persona investigada a la audiencia inicial, en la cual habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra. Se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado al proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. 3. Respecto al caso 1, 2 y 3, indica en qué época del Seminario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Caso 1. Tesis primera diagonal J 102 diagonal 2011 corresponde a la novena época. Tesis 2. Primera diagonal J 78 diagonal 2018 corresponde a la décima época. Caso 3. Tesis PJ 145 2000 corresponde a la novena época. En el caso número 3, señale qué autoridad es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Al ser una jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para tratándose del decreto del pleno y además es obligatoria para los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Esto de conformidad al artículo 217 de la Ley de Amparo vigente, el cual establece: la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionadas de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. 5. En el caso número 1, identifique si se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. En este caso, al ser una jurisprudencia por reiteración, sí reúne los requisitos contemplados en el artículo 224 de la Ley de Amparo, consistente en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Estas 5 sentencias sí reúnen los requisitos necesarios estipulados en el artículo 223 de la Ley de Amparo de la siguiente manera. Facultad de atracción: 10/207 PL, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 11 de julio de 2007, unanimidad de 4 votos. Facultad de atracción 78/2010, magistrados integrantes del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, 29 de septiembre del 2010, unanimidad de 4 votos. Facultad de atracción 120/2010, magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del 20º Circuito, 27 de octubre del 2010, unanimidad de 4 votos. Facultad de atracción 168/2010, magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Cuarto Circuito, 19 de enero de 2011, unanimidad de 4 votos. Facultad de atracción 13/2011, 11º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, 9 de marzo del 2011, 5 votos. Conclusión. La jurisprudencia es la interpretación que se hace de la ley de observancia obligatoria cuando ésta no es clara ni precisa, que emana de las ejecutorias que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o salas por los tribunales colegiados de circuito. El fundamento de la jurisprudencia se encuentra establecido en el artículo 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La forma de integración de la jurisprudencia se crea de 3 formas: por reiteración, por contradicción de criterios y por procedentes obligatorios. La jurisprudencia es de vital importancia en la aplicación del ejercicio jurídico, porque ayuda a la formulación de criterios jurídicos necesarios para los jueces, evitando que actúen de forma mecánica y arbitraria, obligándolos al correcto y fiel cumplimiento de la ley, lo cual le proporciona a los gobernados una seguridad y garantía que no sufrirán abusos ni violación a sus derechos humanos. De igual manera, es de importancia la observancia de la jurisprudencia para los abogados, ya que al momento de aplicar un asunto ante un órgano jurisdiccional, los abogados deben invocar la jurisprudencia de asuntos similares y, en caso de que se pueda aplicar, el juez resuelva en sentido favorable a su petición. Muchas gracias.